Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Tifoso. Hoy una invitada muy especial, gran profesional y mejor amiga aún, mejor dicho, Majo González. ¿Cómo estás, Majo? Bien, Pepe, gusto en uno, saludarte. Dos, gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Gracias por lo de profesional, principalmente. Sí. Y lo de amiga, sabes que es totalmente mutuo. Nos conocimos hace poco. Sí. Y a partir de la Eurocopa nos hicimos realmente muy buenos amigos. El trabajo fue el pretexto para hacernos grandes amigos, además de muy buenos colegas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Justo me estaba acordando ahora que venía para acá de ese momento en el que digo, vamos a buscar a Pepe del Bosque para la Euro, ¿no? Y yo decía, siento conocerlo tan bien y nunca te había visto en persona. Hasta una... Era raro, ¿no? Junta previa, para poder definir si vas a poder estar en la Euro. Y bueno, pues ha pasado un año y medio más o menos de una amistad muy, muy linda. De acuerdo. Cuéntame un poquito, lo has platicado en otros lugares, pero me gustaría que profundizaras. ¿Cuál es el primer contacto, el primer acercamiento que tienes con el fútbol y por qué decides dedicarte a esto? Bueno, ¿por qué decido dedicarme a esto? Es un poco accidental. Realmente no tenía pensado ni narrar ni estar en televisión. O sea, yo de hecho soy mercadóloga. Yo estudié mercadotecnia en la Ibero y quería ser como todo mundo en esa época que salieron... Voy a develar mi edad, pero bueno, salieron los Yelocos, no sé si se acuerdan. Somos más o menos contemporáneos. Ahí somos. Y mucha gente seguro también, para que no se hagan. Salieron los Yelocos y todos los anuncios muy, muy padres que estaban haciendo entre empresas deportivas y otras de refresco. El famoso de Cantona, por ejemplo, Beckham. ¿Que eran Pepsi Cards o qué? No, eran anuncios. Okay. Eran anuncios de televisión, no sé si te acuerdas. Vale, como el de Nike. El de Nike, de Cantona, que se levantaba el cuello y decía au revoir, ¿no? Sí, y sí. pegaba, como acostumbraba a pegarle Cantona. Entonces yo dije, yo quiero dedicarme a esto, ¿no? Yo quiero ser capaz de contar una historia así de increíble con relación al deporte, pero obviamente no tenía ni idea de lo que era mercadotecnia. O sea, como que nada que ver, ¿no? Una cosa es publicidad, otra cosa es mercadotecnia, otra cosa es estadística. Obviamente me gustó mucho mi carrera, pero los caminos me fueron llevando hacia la televisión, porque a donde yo entro a trabajar desde un principio, siempre trató de estar en un foro. Es decir, yo era redactora de un noticiario para Televisa, para Sky, de estar en programas, y de allí fui saltando al corporativo de Sky, y luego lo que más o menos la gente ya conoce, que empecé a hacer al mismo tiempo de trabajar en corporativo durante muchos años. En fin de semana hacía el noticiario de Sky Sports News y de pronto empecé a narrar tenis, voleibol, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos. Entonces combinaba la parte corporativa con el hacer de talento, ¿no? Como le llaman. Y después, pues, la parte en donde con mucha suerte y una oportunidad muy importante que tuve, empecé a narrar fútbol. Pero yo realmente no pensaba en voy a ser una mujer narradora. En tu lista de objetivos. No, para nada. Yo me veía en una oficina, en una agencia de publicidad trabajando. ¿Y te gustaba eso? Me gustaba mucho. Me gustaba mucho, pero realmente ejercí muy poco de mi carrera, ¿no? O sea, lo que siempre he dicho, para mí la carrera fue darme estructura mental, disciplina y saber que necesitabas de ciertas materias importantes para poder desarrollarte en un trabajo, pero jamás ejercí. Pero o sea, nunca. Por ejemplo, ¿no tenías ese gusanito una vez que terminas la carrera de mercadotecnia en Ibero y llegas a, ¿qué era? ¿Estadio W o era TUDN? Era TDN. TDN, ¿cierto? Era TDN. No, o sea, realmente no. Me gustaba escribir. Me di cuenta cuando entré a redacción, que de hecho el que era mi jefe en ese momento era Julio Hernández, mi después compañero gran amigo, en Sky gran Sports, relator además. Tipazo. Sí. Él era mi jefe y él fue el que me hizo como la audición o el casting para entrar como redactora, y allí me di cuenta que no sabía escribir. Según yo escribía increíble, porque me gusta mucho escribir, y ahí me di cuenta que una cosa es redactar para televisión, otra para una columna, otra para un guión, otra, ¿sabes? Entonces aprendí muchísimo en TDN, y después, sinceramente, la mayor escuela que tuve, Sky, durante muchos años, tanto en corporativo, porque pues aprendí de satélites, de fibras, bajadas de señal, N cantidad de cosas que si estás del otro lado de la televisión y no puedes, otra vez se les fue la señal, es que está lloviendo y es que no, pues hay interferencias solares, hay una cantidad de cosas que yo no tenía idea, que terminé aprendiendo y que me fue llevando incluso el mismo caminito a seguirme dedicando
al deporte tras bambalinas y al deporte por delante de bambalinas, ¿no? Y de TDN, ¿por qué decides irte Sky? O sea, ya estabas un poco desgastada. O sea, si no quieres profundizar, está bien, porque es una historia larguísima. Sí. Pero ese cambio de estar redactando en TDN a meterte a otra área y descubrir que te gustan también otro tipo de cosas dentro de la comunicación deportiva, ¿por qué ese salto de TDN al corporativo de Sky? Era así realmente por cansancio. O sea, yo a veces entraba, como muchos saben, en este medio 8 de la mañana y no tenías idea de qué hora ibas a salir. 1 de la mañana. De hecho, terminé enferma. Yo sufro de hipotiroidismo desde hace muchos años y digamos que se agudizó en temas hormonales. No me sentía bien, estaba cansada, subí 30 kilos, o sea, era muy, muy complicado y en esa edad dije, ¿para qué estar sufriendo de esa manera, no? Y justo el que después me dio la oportunidad en Sky, mi ex jefe, Kevin, me escuchó platicando con Juan Carlos Vera, otro buen amigo, porque empezamos él y yo juntos en TDN en redacción, que ahora es relator de Sky. Me escuchó hablando del Eurojeta, porque soy una persona muy rara, ¿no? Y estábamos, no me acuerdo ni qué, pero discutiendo algo del Getafe, Vera y yo, que era lo que nos dedicábamos, discutir constantemente. Y a mi jefe le llamó, al que era mi jefe en ese momento, y después fue mi jefe muchos años, le llamó la atención que hablara tan pasionalmente de un equipo en teoría desconocido, ¿no? Y entonces se acercó a mí, me dijo, oye, mira, tengo una vacante por maternidad, lo que hacemos aquí es programación deportiva, es decir, poner todos los partidos de todas las ligas que tenemos, que Sky en un momento tuvo absolutamente todas las ligas en su canal y la referencia para bajarla de satélite, etcétera. Todo el de cómo recibes el partido, todo eso lo hacemos. ¿Te interesa? ¿Es corporativo? Pregunté. ¿Lunes a viernes? Querías los fines de semana, ¿no? 9 a 6:30. Sí, listo, voy. Pero era una posición que era solamente por 3 meses. Porque la compañera que era Betty en ese momento se había ido por maternidad, entonces no me podían garantizar que me pudiera quedar. Pero dije, bueno, a lo mejor algo sale. Y resultó que sí, se quedó el puesto abierto y me dieron la oportunidad y estuve 11 años en esa... 11 años en Sky. 11 años en corporativo y a partir del cuarto año más o menos en corporativo empecé a combinarlo con el ser talento porque... La misma persona, Kevin y Juan Carlos, que era el director, me dijeron, ¿te interesa hacer el noticiario? Creo que tienes buena voz, creo que tienes buena presencia. Haz casting. Les gustó. Me quedé y de allí fue derivando en narraciones de tenis, que no había muchos que lo hicieran, de voleibol, de básquetbol, porque en Sky todos hacen de todo. ¿Y cómo vas descubriendo tu identidad como relatora a la hora que te dicen, vas? O sea, tienes la oportunidad... Y quizá no era tu objetivo al principio. O sea, como que todo se fue dando sobre la marcha. Y yo creo que algo que es muy cañón es encontrar tu propio estilo. Sí. Y más cuando eres joven. Porque puedes tener cosas, no sé, de Martinoli o de Sudamericanos. Totalmente. O de Vaca o de el que tú me digas. Entonces, como que haces un collage de todo lo que te gusta... Lo pones sobre la mesa y luego ya armas tu propio rompecabezas, ¿no? Ya tienes como tu línea de identidad como relatora, pero eso es muy difícil, sobre todo para los que relatan, no tanto para los analistas, que al final si dices lo que está pasando y describes tácticamente lo que pasa en un partido o cuentas buenas historias, digamos que el analista pasa a segundo plano. Te diré, porque no todo el mundo entiende el fútbol de la manera que lo hace un analista, ¿no? O sea, tú dices, estoy diciendo lo que pasa. Yo también, como relatora, te estoy contando algo que estás viendo. Simplemente te lo tengo que contar de una manera que te emociones conmigo. Eso es lo que a mí más me gusta de relatar fútbol o cualquier deporte, que la gente sienta que están conmigo a un lado. Creo que a ti no te ha tocado, pero en algún momento, cuando me emociono mucho en un gol o algo... ya le he bajado la intensidad, pero le puedes preguntar a cualquiera de los que estaban conmigo en Sky. A veces hasta le soltaba un golpe. Porque realmente ese tipo de emoción es lo que más me gusta transmitir. Pero tienes toda la razón. Es muy difícil encontrar tu estilo. Yo crecí y vuelvo como más o menos a tu primera pregunta. Yo crecí en un ambiente lleno de fútbol. A mi papá le fascina el fútbol. Fue el que más me enseñó. Mi hermano jugó mucho tiempo fútbol, fue otro que me enseñó. Y si no se completaba su equipo, yo iba y jugaba. Entonces, como que todo el ambiente en mi casa siempre fue de o fútbol o algún deporte. Yo jugué, lo que me ponían enfrente, lo jugaba, ¿no? Y no tenía opción, no tenía opción, digamos, de jugar profesionalmente, o ya sea fútbol o tenis. Entonces lo disfrutaba mucho
viéndolo. Entonces, desde muy chiquita, expresiones que tiene mi papá es español, eso ya también lo sabe mucha gente, y tiene expresiones futbolísticas que son muy de España. Claro. ¿No? Entonces, yo tengo como un poquito de eso, el haber entendido el fútbol a través de mi hermano, un poco de mi mamá y de mi abuela, que mi mamá es del Atlas, mi abuela era de Chivas, y lógicamente yo crecí con los narradores también del Cono Sur. Dígase Viñolo, Miguel Simón, Mariano Clos, Miguel Simón. Era la señal que nosotros teníamos que llegaba previa a la de Cono Norte, México. Incluso el propio Niembro, o sea, las formas en cómo preguntas, en cómo se realizan entrevistas, pues sí, a veces la gente nos critica porque pues es que tienes un tono español, un tono sudamericano. Pues es lo que crecimos escuchando. Ya después, lógicamente, llega Martinoli. Para mí llega Paco Villa, Luis Omar Tapia, ¿no? Fernando Palomo. Y obviamente vas tomando un poco de lo que te gusta de cada uno de estos, tratando de que no sea una copia, simplemente es una inspiración y es porque es la referencia que yo tuve. ¿Pero lo ensayabas, por ejemplo, en tu casa? No tanto, sino que cuando estaba ya en cabina, pasaba por una cabina cuando ya narraban mis compañeros Premier League, por ejemplo. Pasaba y estaba Felipe Sebastián, que tiene su propio estilo, muy sudamericano. Él es chileno, lógicamente. Claro. Estaba el Tibu Elguea, ¿no? Que también tiene su forma de relatarlo más como es él. Muy simpático, como si estuviera platicando contigo. A mí eso es lo que más me gusta, porque creo que el fútbol es así de sencillo, como si estuviéramos platicando tú y yo, o le estuviera platicando yo a mi papá cómo vi el partido de hoy del Manchester City, ¿no? Y luego estaba Julio, y luego Ricardo narrando también por acá, Ricardo Sales con un estilo que es mucho más pausado. De ellos también, cada vez que pasaba los veía y decía, qué increíble, qué fregón es poder hacer lo que ellos hacen, gritar un gol, comentar un partido al mismo tiempo. Decía, no debe ser para nada sencillo, pero entonces yo me quedaba entre cabinas viéndolos, escuchándolos. A Dani Barba, por ejemplo, después entró. Es una muy buena escuela Sky. No, es una maravilla. Un paréntesis, es una gran escuela Sky. Gran escuela. Y al final creo que a la mayoría se le ha podido catapultar. Y hay otros que injustamente no han tenido más reflectores de los que deberían por el buen trabajo que hacen. Sí, no, totalmente. Pero, o sea, a lo mejor allí tiene que ver un poquito más con que actualmente vivimos en un mundo muy digital. Sí, ¿no? De acuerdo. Y te tienes que dar también tu tiempo para aparecer digitalmente, para crear no tu personaje, sino para crear tu estilo de narración hacia afuera, que la gente conozca qué haces, por qué lo haces, cómo lo haces, ¿no? Pero estoy de acuerdo. Injustamente hay quienes se han quedado allí, pero ojo, es también un estilo que terminas por adoptar, el de Sky, para la gente que no sabe, narran solos. No, es que eso está perrísimo. O sea, narran hacerlo solo porque tienes que relatar, comentar, responderte a ti mismo la pregunta que hiciste al comenzar el partido. Eso. Ajá, exactamente. Todo eso, tú lo decías, es una gran escuela. Yo te digo, es un gran estilo que terminas adoptando. Porque ahora yo puedo dosificarme muchísimo más en cuanto a la voz y no me pierdo de cosas porque te tengo a ti, porque tengo a Omar Cerón, porque tengo a Marion. O sea, cuando estás narrando solo, que insisto, no es queja porque a mí me enseñó mucho e incluso me ayudó a adoptar mi estilo, mis formas, mi preparación de partido, porque no lo puedes hacer tan a la ligera. Necesitas muchísimos datos hasta del árbitro, claro, historias que contar, porque si el partido en Moldavia-Lituania no está bueno de Nations League, tienes que encontrar alguna historia que incluso se vuelva, si quieres, un dato cultural. Así les llamaba yo. Partidos culturales con Majo González, porque incluso yo aprendía muchas cosas de este tipo de países, ¿no? Es muy, muy difícil porque también te pierdes de muchas cosas. Estás narrando, pero al mismo tiempo comentando, por lo tanto, intentas encontrar formaciones sobre el terreno de juego, vienen los cambios y otra vez te empiezas a perder. Claro. Entonces, a mí muchas veces me ha pasado como contigo, ¿no? Que tú ves cosas que yo no. Y eso es una ayuda muy, muy importante para un relator, pero al estar solo, uno, encuentras un estilo distinto y dos, te ayuda también a preparar bien tus partidos, a darte cuenta de todo el entorno y vocabulario. A no ser tan repetitivo, agilidad mental. O sea, sinceramente sí, es una gran escuela. Y pues realmente lo que me preguntabas, el estilo al final lo tomé de todos lados, pero hay algo que me ayuda.
Y es que soy mujer en un mundo de relatores dominado por hombres. Entonces, puede ser que mi estilo no sea tan diferente al resto, pero sí llama un poco más la atención que o sepa tanto o me dicen, ¿cómo es que ubicas a los jugadores del Copenhague? ¿No? Claro, pero o ¿cómo es que ubicas esto? ¿Cómo es que ubicas a lo otro? O bueno, me gusta mucho ver fútbol. Esa es mi ventaja también. Me encanta. O sea, puedo ponerme a ver ahorita la repetición del Salzburg Dinamo que no pude ver durante el día y lo voy a ver con felicidad porque a eso me dedico y lo disfruto. Y entonces, al final de cuentas, es tal vez un estilo no tan diferente, pero sí lo intento adoptar a mi forma de ser. Sí, pero ¿no? y además yo siempre he pensado que no es cuestión de género, sino es cuestión totalmente. de capacidad. Totalmente. O sea, hay hombres que son muy buenos y hombres que son muy malos. Hay mujeres que son buenas y mujeres que son muy malas. Sí, sí. Por ejemplo, en Argentina está Lola del Carril. Del Carril, crack. O sea, que es una máquina, me gusta mucho escucharla. Hay otra que se me ve el nombre, pero también ya relata. Mechi, ¿no? Sí. Y también está, bueno, nuestras compañeras de Fútbol Infinito, por ejemplo, que comentan muy bien los partidos. Milena y Geraldine. Sí. No. A lo que iba con el tema de ser mujer es que a veces la voz sí te causa un impacto distinto. No sé si me explico. Tienes voz fuerte, ¿no? Dentro del estilo tengo una voz fuerte. A la gente muchas veces me dicen, es que no sé si eres un adolescente que le está cambiando la voz, hombre, mujer. O sea, y a mí, por ejemplo, nunca me ha gustado mi voz y encontré un espacio en donde me siento cómoda utilizando mi voz en distintas formas, cosa que también tuve que aprender a hacer, ¿no? Porque... ¿Fuiste con algún especialista? O sea, ¿los relatores normalmente tienen algún tipo de asesoría para poder modular de mejor manera la voz? ¿O nunca...? Deberían, te voy a decir por qué. Porque yo me lastimaba mucho, por ejemplo. Porque dije, no lo necesito. Pues es que... Pues es narrar un partido. Ajá. Pero haz 3, ¿no? Ajá. Narra 3 o haz 1... ida y vuelta en donde caigan 3 goles, que tengas que reventar la voz, que sea potente, en donde tengas aire acondicionado, en donde no hayas podido preparar muy bien la garganta y vas a terminar lastimado. En 2-3 años te van a tener que operar, un pólipo, lo que sea. Entonces yo sí acudí a una persona, más mi amigo que irle y pagar a un especialista, pero sí me ha ayudado mucho. Que son foniatras, ¿no? Son foniatras. Y ¿sabes qué? Sobre todo también a mí me ha ayudado en no ser a lo mejor tan plana, o que si un partido no te está dando mucho, para que no vengan y te digan, es que eres aburridísima, pues, güey, no me voy a poner a gritar un saque de banda, ¿no? Cuándo. O sea, pues si no pasa nada en el partido... emocionar, ¿no? Exacto. Entonces es subida, bajada de tonos, y eso es lo que a mí me ha ayudado mucho a uno, también a encontrar mi estilo, y 2, a no lastimarme. ¿Cuándo te cae el 20 que dices, soy relatora, estoy en un medio muy competido, pero además soy una relatora top? O sea, estoy dentro de la industria bien posicionada. Digamos, yo creo que el primer paso donde tuviste reflectores, un foco mediático importante, fue el Mundial de Rusia 2018, ¿no? Sí. Y fíjate que no, a lo mejor no lo fue tanto, porque fue todo muy rápido. En ese momento faltaban 2 meses para la Copa del Mundo y se va quien narraba. De hecho, la primer narradora de Sky, Iris, sale de Sky, y también se va Juan Carlos Vera, que después regresa. Y allí fue cuando el que era mi jefe, por eso nunca, siempre me han dicho, no, pero es que qué pocas oportunidades. Yo, personalmente, yo no me puedo quejar de eso, porque a mí me dieron una oportunidad que me cambió la carrera, ¿no? Entonces, el que era mi jefe en ese momento me dijo, mira, esto es muy simple. ¿Quieres intentar narrar fútbol? Pero si lo vas a hacer, es para la Copa del Mundo. Y ojo, si te sale, bien. Si no, no estás hecha para esto y ni modo. No te voy a poner ahí por moda. O sea, fue tu debut en la Copa del Mundo. Había narrado antes, pero realmente mediático. Fue la Copa del Mundo, porque empecé haciendo Copa MX, un glorioso Venados Coras. No se veían ni los números de las playeras. Exactamente, ya te la sabes, se va la luz y demás. Copa MX, Ascenso MX, Segunda División de Inglaterra, que fue como lo Championship. Sí, Championship. Eso fue lo que hice previo a la Copa del Mundo e Irán, Marruecos. Ahí es en cuando empieza realmente como la sensación de, madre, si voy a hacer esto. Sí, un partido sí, pero el resto ya nos empezaron a combinar y eso me ayudó muchísimo. Porque pues llega Ricardo o el Tibu en su momento o Sebastián, dice, me toca contigo. Sí, amigo, tenme chance. Me dice, o les dije así como de, dame chance, tenme paciencia, ¿no? Porque estoy empezando. Pues,
pues, ¿qué te voy a dar? Eres narradora, ¿no? Pues órale, a darle, ¿no? Eso me gustaba mucho de Sky, el compañerismo que yo me encontré en la Euro 2021 y en la Copa América. O sea, como que todos estábamos iguales y eso es muy bonito. Sí. Prácticamente es una utopía en un medio de comunicación, ¿no? Totalmente. Ahí era así muy, muy distinto. De hecho, yo siempre me he topado con muy buenos compañeros desde allí, ahora en donde estamos en TNT. Pero me gustó mucho eso, que como que no les importaba. Te van a dar la oportunidad, buenísimo. Claro. Ven, siéntate, relata y a mí me toca el segundo tiempo. Y tú comentas. O sea, nunca fue no me pongan con Majo porque pues apenas está empezando. Y obviamente estaba muy nerviosa porque era una Copa del Mundo exclusiva en buena parte de los partidos, lo cual significa que el suscriptor está pagando por ver esos partidos. Y en una Copa del Mundo no es como que Irán, Marruecos. No, ves todos los partidos. Claro. Y la gente quiere calidad en todos los partidos, ¿no? Entonces, allí me di cuenta no tanto de si era mediática o no. Tal vez fue hasta el Japón-Bélgica que empezaron a salir notas de la primer mexicana en narrar una Copa del Mundo. Y dije, ¿yo? Que era octavos de final ese partido. Yo ni en cuenta. Entonces allí me cayó un poquito más el 20 y a lo mejor hasta incluso el nerviosismo, la presión, porque dije, bueno, por mensaje directo en Twitter me empezó a escribir relatores de la talla de Jorge Pietrasanta, Paco Villa, como para felicitarme, para echarme porras, sigue, te va a llegar hate, pero tú dale. Y a mi jefe, a mi director les gustó, mis ex jefes les gustó. Y me dieron la oportunidad de seguir haciendo Premier League. Y poco a poco fui tomando más vuelo, más confianza, aprendiendo, tener mi propio estilo. Pero yo creo cuando me pega mucho más esta situación de decir, me consideran top en este medio, mucha gente o incluso los que más me importan, fue en la Euro, precisamente. Sí, porque mucha gente... Gran Euro. No, y mucha gente escribía. O sea, le gustaba... esa opción que tenía Sky, que realmente yo lo he platicado con muchos amigos del medio, era el contraste entre Televisa, que tenía algunos partidos, y Sky, que lo tenía absolutamente todo. Sí. Y de repente ponían en Televisa a relatores que son muy buenos, pero que desconocían cómo jugaban los equipos. Y yo creo que para preparar los partidos, o sea, es la mitad de la chamba cuando vas a transmitir un juego. Si no lo has visto, si no lo conoces, si no lo dominas medianamente bien, porque hay Irán, hay Marruecos, pero aún así, previo a una justa mundialista, a una Euro, una Copa América o lo que sea, una UEFA Nations League, tienes que prepararlo muy bien. Entonces yo creo que esa opción de, miren, los chavos de Sky sí conocen cómo juega la Dinamarca de Kasper Hjulmand. Claro. O cómo se para Suiza o cómo juega Hungría. Eso ayudó muchísimo que el proyecto se consolidara. Sí. Y te digo, allí fue como el momento de mucha gente me ve, mucha gente me ubica, mucha gente ya empezó a ligar que la misma que hace Premier League es la misma que está haciendo la Euro y lo hace bien. Y la sorpresa era, y sabe mucho. Y bueno, vamos a dejar de lado qué sorpresa, sabe mucho. Pues es fútbol, ¿no? O sea, tampoco... Claro. Pero sí, fue la Euro y claro está el momento en que viene a buscarme, a darme una oportunidad en Champions League TNT. Dije, espérame, ¿no? O sea, espérenme, tanto así. Yo solita... Porque... pero no te la creías o... No, yo dudaba. Yo dije, ¿tanto así? O sea, en serio. Y lo mismo me dijeron acá. O sea, no estamos buscando modas, no estamos buscando llamar la atención, estamos buscando buenos narradores de fútbol y nos gusta cómo lo haces y queremos tener una nueva sangre, una nueva forma de hacer la Champions League. Y dije, la Champions League, ¿sabes? A mí, por ejemplo, todavía me cuesta trabajo entender que hago la Champions. No, claro. O sea, digo, tengo 34 años y todavía no asimilo el hecho de que estoy haciendo el torneo que más me gustaba desde que era niño y que llegaba a mi casa de la primaria y en aquel entonces ponía ESPN solamente un juego, luego el segundo más importante iba después del primero y así hasta las 11 de la noche. Sí. Obviamente esos días no hacía tarea porque estaba clavado viendo un partido tras otro. ¿Te resultó bien, no? ¿O qué? Es que yo creo que esa era la tarea, pero tampoco cuando rebobino la cinta y digo, no, estoy haciendo la Champions... No es que no me la crea o no considere que soy bueno haciendo mi trabajo, pero yo veía como señores
grandísimos los que hacían esa chamba. O sea, desde, no sé, mi maestro, o al que considero mi maestro, Eduardo Vizcayart, que además se ha convertido en un grandísimo amigo con el paso del tiempo. Y nunca he tenido la oportunidad de trabajar en un medio masivo con él, más allá de que compartimos muchas cosas con lo de Fútbol Infinito, o he estado aquí también en Apuntes de Rabona como invitado, pero me cuesta a veces asimilar el hecho de que la gente a la que yo admiraba tenía la chamba que ahora yo tengo. Sí, eso es muy cabrón. No, eso pega. Y lo mismo digo de este lado, no es que sienta que no me lo merezca, porque he trabajado muy fuerte. O sea, pensaría la gente... O sea, ya de hacer una Euro, brincó a la Champions. No, pues qué suerte, qué rápido. No, fueron 10 años. Es como la historia la punta del iceberg. No sé si le has escuchado. Sí, o sea, que dicen, ahí está. Pero abajo hay un chorro de trabajo. Claro. O sea, y no sé, por ejemplo, yo hice 4 años la Champions en ESPN, pero siempre en voz en off. Claro. Porque yo escribía como guionista a José Ramón Fernández. Pero eso al final... Creo que son las horas de sacrificio que me permitieron estar en el lugar en el que hoy estoy. Pero hubo días que yo llegué a mi casa y quería tirar la toalla. Les dije a mis papás, esto no es para mí. ¿Cómo voy a soportar escribir las cosas a una persona que no conoce cómo juega? Y no es hablar mal ni mucho menos. Simple y sencillamente oye, es un Porto contra Dinamo Zagreb. Es un Salzburgo-Copenhague. O sea, denme la oportunidad. Luego entendí que obviamente tienes que madurar, tienes que crecer, pero sí fue una chinga tremenda. Sí, de esos días 330 de 365, ¿no? Que quieres tirar la toalla por todo lo que pasas para poder conseguir lo que tú consideres éxito, ¿no? Que es muy totalmente relativo. Y sí, a mí también... Muchas veces todavía me cuesta asimilarlo porque toda la gente que me rodea, mis mejores amigos, todo mundo son unos obsesionados con la Champions. Claro. Entonces el saber que narro el partido de su equipo y que dicen, pues la conozco desde los 3 años y ahora está narrando los goles de mi futbolista favorito. O sea, como que todavía todo a mí al menos me parece como en una burbuja alrededor, ¿no? Y lo estoy disfrutando muchísimo, eso sí, pero sí todavía me cuesta pensar que de una Euro brinqué a la Champions, pero ojo, o sea, traía 5 temporadas de Premier League antes, de Championship, de Bundesliga, de Nations League, de eliminatorias, de Copas Oro, o sea, una cantidad de cosas detrás hasta... No perfeccionar, sino sentirme totalmente cómoda como narradora. Y nunca te ha dado vértigo. O sea, en el momento en donde llegas a la cima de la montaña y de repente dices, ay, güey. O sea, miro hacia abajo y tienes temor de que se pueda acabar. O sea, porque mientras más arriba estás, la caída puede ser más grande. Sí. Y por ejemplo, a mí me pasó. O sea, llegó un punto en donde yo estaba bien en W, yo estaba bien en imagen, de repente llega la Euro, llega la Copa América, se junta con los Juegos Olímpicos que teníamos los derechos en imagen y me toca hacer la medalla de oro, los partidos de la selección, que además fueron buenos partidos porque termina ganando la medalla de bronce. De repente me llama HBO, entonces fue como un ascenso bastante fuerte. Sí, fue muy rápido. Y eso me costó trabajo asimilarlo, porque si antes te escribían 200 personas al día en Twitter, ahora te escriben 3,000 personas. Y si antes el 90% era positivo, ahora ponle que siga siendo igual, pero ese 10% representa gente que no tiene nada que hacer y que igual y te mienta la madre. O sea, que yo nunca he bloqueado a nadie y siempre le contesto bien a la gente, pero ese cúmulo de factores a mí sí me impuso demasiado, en el sentido de que te da vértigo llegar a tal punto que luego tienes que aprender a normalizar el éxito. Es que es eso. Tanto el fracaso como el éxito te pueden llevar a un punto incluso de ansiedad. Claro. O sea, es... Bueno, a mí me pasó sin miedo al éxito, como dicen, ¿no? Totalmente. Yo también lo sufro. Sí. Y hace un par de 2-3 semanas pues estaba en la misma situación y son cosas que tienes que trabajar
con quien confianza tengas, ¿no? Eso, pero sí está claro que tanto con el fracaso como el éxito pueden llegar a este tipo de situaciones en donde te da miedo voltear hacia abajo y ver lo que has logrado, o voltear hacia arriba y ver lo que quieres lograr y decir, ya se me pasó un año porque yo tenía este plan, porque, bueno, yo al menos he aprendido que no puedes planearlo todo, que sí puedes soñar. Eso está increíble porque esto que estoy viviendo yo es un sueño que no me imaginé, que no tenía en el roadmap de mi vida, en el camino de mi vida, en mi planeación, pero para nada. Y que ahorita mismo lo estoy haciendo mío, me estoy apropiando de la situación, de la identidad de, pues sí, eres narradora de fútbol, a la gente le gusta lo que haces, habrá quien no. Adelante, es cuestión de gustos, simple y sencillamente es como la música, ¿no? O sea, claro. Yo me pones Arjona, me salgo ahorita mismo, habrá quien arme un concierto feliz de la vida, ¿no? Pero te pueden decir, me gusta o no me gusta tu estilo, pero no te pueden decir, no estás preparada. No sé si me explico. Jamás. O sea, si a mí me dicen, qué mamador porque hablas del 4-2-3-1 y que cambió a línea de 5, está perfecto, dime mamador, pero no me digas que no estoy preparado. Correcto. Porque nuestro trabajo, antes que otra cosa, es estar preparados para hacer ese puente de comunicación con la banda. O sea, ahora que me han tocado, por ejemplo, partidos un poco más de nicho, o sea, de repente me puede tocar Salzburg, el Maccabi Haifa, el Salzburg, el Dinamo Zagreb, el Copenhague, y al final hay 3 o 4 personas que no sé cómo lo hacen, o quizás sí, pero lo siguen prácticamente cada semana y te escriben y te dicen, no, el fin de semana cambió el lateral a tal minuto y tú dijiste tal cosa. Entonces, poder satisfacer al público de un determinado equipo termina siendo la misión más complicada de cualquier tipo de comunicador que se dedica a esto, porque intentamos acercarnos lo más posible a saber lo que ellos saben, ¿no? Y todavía contar en la historia del partido cómo se da ese guión, esa narrativa del juego como tal. Sí, totalmente. Es uno, complicado, gustarle a todo mundo, pero como bien dices, a mí me pueden decir muchas cosas, ¿no? No me gusta tu voz, no me gusta tu vestimenta, porque eso es muy típico. Que eso también ya es un tema. No, hay una cantidad de mensajes que muchas veces me preguntan también eso, ¿no? ¿Cómo logras sacudirte el hate o la cantidad de mensajes que te llegan por el hecho de ser mujer? Si veo uno en Twitter que dice, cállate, las mujeres no saben de fútbol. El problema es de él. Totalmente. Claro. Te vas a enojar 2-3 veces tú porque voy a seguir aquí, porque me gusta, porque es fútbol. O sea, ¿no? Luego me ponen zapatero a sus zapatos. ¿Cuál es mi zapato? O sea, la neta es que a esos son a los que no le hago caso, pero sí puedo entender, no me gusta tu voz, no me gusta tu estilo, me aburriste, gritas demasiado. Lo entiendo perfectamente y esos son los que les contesto cordialmente porque, me vuelvo a escuchar y digo, ¿sabes qué? Sí, estuviste bien intensa. Calma, ¿no? O búscate otras palabras, más vocabulario. Eso me parece perfecto, pero sí, en preparación no escatimo. Creo que tú lo sabes y la gente que lleva siguiéndome mucho tiempo desde Sky, partidos de las 5 de la mañana, en eso es algo en lo que no fallo y que no permito que alguien me pueda agarrar por ese lado de decir, es que no sabes de qué estás hablando. Se me puede ir la onda, le puedo decir Sebastián Rulli a Jerónimo Rulli. Puede pasar porque a veces se nos va un poquito la onda, no te das cuenta de lo que dices cuando estás en vivo, al aire y demás, pero yo sé que Sebastián Rulli es el portero, y que jugó el fin de semana, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque en mi mente yo diga Sebastián y es Jerónimo y demás, pero sí, por preparación, eso sí que no va a faltar. Y todo eso lo tuve que aprender también, pero totalmente, porque yo solamente veía fútbol de una forma superficial. Y pasional. Y muy pasional. O sea, muy, muy pasional, cosa que ahorita, gracias a este trabajo que tengo y de adoptar la chamba de narradora de fútbol, de venderme como tal, de prepararme, de seguir estudiando, porque eso es lo que he hecho desde que decidí que, puedo hacer esto. Me he metido mucho a estudiar de todas formas y colores lo que puedo del fútbol. Me he logrado disasociar un poquito del fanatismo de los equipos, porque la gente sabe que soy americanista, que soy del Celta porque mi papá es de allí, que le tiro al Barcelona porque soy Contreras y quise literalmente joder a mi papá y a toda mi familia y a todos mis amigos. Dije, le van al Madrid, yo le voy a los otros, ¿no?
Y por ejemplo, si me toca narrar un partido del Barcelona, yo solo espero que sea un buen partido. Claro. Pierdan o ganen. O sea, a ese nivel he llegado más bien a disfrutar el fútbol. Y eso siempre le tuve envidia a mi hermano y a gente como tú, que simplemente disfrutan del deporte que están viendo y no se pierden en es que es un robo, es que la teoría de conspiración de acá, la teoría de conspiración de allá. Y eso me ha ayudado mucho el trabajar en esto. Pero es que yo creo que cualquier comunicador, sea relator, analista, comentarista, reportero de campo, reportero de fuente, lo que sea, para dedicarse a esto, antes tuvo que haber sido aficionado. Ay, claro. 100%. Claro, quien te diga que no está mintiendo. Y tiene que preguntarse por qué le gusta el fútbol. O sea, yo lo tengo muy claro. Cuando la gente me dice, ¿por qué te gusta el fútbol? Lo primero que aparece en mi cabeza es el vínculo más cercano con las personas que más quiero desde niño. Uh-huh. O sea, con mi papá lo jugaba, me llevaba a la selección del Instituto México. Con mi hermano, que es 4 años y medio menor, lo juego a veces. Con mi mamá, que no era tan futbolera, pero aún así ella se paraba 2, 3 de la mañana, claro, para ver un partido eliminatorio de repesca intercontinental. Entonces, esa cercanía con los seres queridos me hace el vínculo más grande con el fútbol. Y lo otro, Jorge Campos, ¿no? O sea, el primer equipo al que le fui fue a los Pumas y lloré muchísimo cuando lo elimina Cruz Azul. Después de ese gol ataja un penalti Campos y en el rebote creo que es Lupillo Castañeda y se le va por debajo de las piernas. Estaba inconsolable. Y a partir de ahí dije, es que qué difícil sufrir por un equipo, pero a mí me gusta mucho el fútbol. Sí. Y mi pasión se despertó al grado de que los álbumes Panini, ¿te acuerdas? Sí. Que traía dato de cuánto mide, cuánto pesa, dónde juega, cuándo nació. Yo los memorizaba. Y eso era parte de la pasión. O sea, quizá el primer Panini fue en el 98. Entonces ahí es el epicentro para poder encontrar la respuesta de por qué me gusta tanto el fútbol. Y yo creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos un arraigo muy grande con este deporte. Y el primer motivo por el que nos gusta es porque fuimos aficionados. Totalmente. Por eso lo mismo me pasó a mí ahorita que decías lloraste desconsoladamente. A mí me pasó con el Estados Unidos-México, ¿no? De Corea-Japón. Uy. Y es un recuerdo entre bonito y feo, porque, pues claro, no estuvo lindo la eliminación, pero mi papá, que es español y obviamente tiene un cariño profundo por México, porque de aquí es su esposa y sus hijos, lógicamente, pero pues, a las 2 de la mañana, ¿qué hora era ese partido? 1 de la mañana, una cosa así. Sí, era tarde. ¿no? Los horarios era lo más lamentable de ese mundial. Pues, mi pobre padre, que de por sí me llevaba a jugar los fines de semana voleibol a las 7 de la mañana, tenis al día siguiente también a las 7, pero mi hermano Cuautitlán con el Necaxa a las 9 de la mañana. O sea, era tremendo. A la 1:30 de la mañana viendo el partido conmigo de México contra Estados Unidos y consolándome, porque bueno, mi hermano también lo estaba viendo, lógicamente, pero no es tan pasional o no tan sufridor como yo. Y entonces como que ese tipo de lazos, yo sabiendo, mi papá no es mexicano, es español, pero también está sufriendo y estaba enojadísimo con la selección, ¿no? Y ¿cómo no? Estaba ese tipo de situaciones sí crean un lazo muy importante entre lo que más quieres y el fútbol. Mi papá me llevaba al estadio a ver al Necaxa. Éramos, bueno, Pedro Pineda. ¿Cómo no? Sí. Que se fue a la Serie A. Al Milan. Mi hermano y yo le gritábamos y volteaba y nos saludaba. Así, sí, porque éramos 14, ¿no? 14 en el estadio. Pero sí, nos llevaba al estadio y nos llevó al Mundial del 94. Tengo muchos recuerdos. ¿Fuiste a Estados Unidos 94? Sí. Sí, tendría 6, 7, 8 años. Tengo flashazos. Claro. ¿Sabes? Tengo colores de uniformes, de partidos, de haber llorado con García Aspe. O sea, todo muy relacionado a mis papás, a mi hermano y luego el ambiente de amistad con el que crecí pues era exactamente lo mismo. O sea, nuestros planes con mis mejores amigos es vamos a la Euro. Claro, sí. ¿No? Y ¿fuiste a alguna Euro con tus amigos? Todavía no. Se fue uno de ellos fíjate que creo que fue Polonia, ¿qué era? Polonia, Ucrania. Ucrania. 2012. Ese fue Caco, mi amigo. No pudimos ir, pero siempre como que basábamos mucho
los voy a ver al Asturiano jugar y de ahí vamos a cenar, ¿no? Claro. Y te vamos a ver a ti jugar en, no sé, en todos los lugares que jugaba y de ahí nos vamos a desayunar. Entonces, como que todos esos lazos, lógicamente, te llevan a querer mucho más al deporte. Y eso que peleábamos mucho, porque ellos madridistas, yo del Barça, ¿no? Y ahí estábamos a las tonterías siempre, cosa que ya no sucede. Las amistades más grandes quizá también se generan a través del fútbol o el deporte de turno, ¿no? Que compartas con tu núcleo cercano. A mí me pasó también. No, sí, pues me trajo a ti. Así de simple. ¿Sí? Totalmente. Hace ratito decías, bueno, todavía tengo razones por las que quiero soñar en algo más. ¿En qué sueñas tú? Pues en muchas cosas, o sea, principalmente y como me gusta trazarme objetivos porque soy estructurada, porque soy la persona que soy, pero sé que a veces no se pueden cumplir y trato de llevarlo de la mejor manera posible para que no genere ansiedad, que es lo más natural del mundo. Pero sí tengo un objetivo claro que es poder narrar una final de Champions League y mi mayor sueño es poder narrar a la selección mexicana varonil y femenil en una Copa del Mundo. Esos son como mis sueños más grandes y sé todavía el camino que tengo que trabajar, que tengo que recorrer para poder cumplirlos. Pero si volteo a ver hace un año y medio o hace 2 años o prepandemia, ¿no? Porque ahora no sé, antes de la pandemia y después de la pandemia ahora nos dividimos antes y después de Cristo. Ajá, exactamente. Antes y después de pandemia. Antes y después de... También podría ser AC y DC, nada más antes y después de COVID. De acuerdo. ¿No? Lo volteo y pienso, o sea, hace año y medio ni por aquí me hubiera pasado estar haciendo al Real Madrid, al Barcelona, al Inter, al Liverpool en Champions y pensar, puedo hacer una final de Champions League y no me da pánico, al contrario, me causa mucha emoción el saber que tengo la oportunidad y que me la quiero ganar. Claro. ¿No? Esos son los sueños que tengo por delante y ya si me preguntas personalmente... poder rescatar la cantidad de perros y gente que necesite, porque tengo un corazón yo de pollo, que bueno, creo que ya lo sabes, pero sufro mucho con la injusticia, entonces... Eres perruna. Perruna y trato de apoyar a muchas fundaciones, especialmente de niños que son desfavorecidos, ¿no? En comunidades indígenas remotas y demás. Trato de estar lo más cerca de ese lado personal posible, aunque a veces es muy difícil porque también te lleva a ver cosas que a veces en nuestra burbuja las tenemos como... sabemos que existen, pero las tenemos blureadas, ¿no? Y tienes que entrar en contacto con ellas y a mí me causa mucha tristeza que a veces no puedo yo solita manejarlo o controlarlo, ¿no? Entonces, me es complicado, pero a través de apoyar a estas fundaciones, de poder involucrarme un poquito más y pues al menos puedo sentirme parte de un ligero cambio en la sociedad. Ya sea con los niños o incluso en un poco el tema del maltrato animal. Esa sensibilidad con el lado humano, ¿de quién la heredaste? Hijo, yo creo que de mi mamá. Mi mamá es muy... sí, es una gran persona, además de todo. Yo creo que de ella, porque mi hermano también es así. Y fíjate que mi papá tiene un corazón enorme. O sea, si lo ves, pues piensas luego español, enojado toda la vida, pero tiene un corazón enorme. Entonces yo creo que vino realmente de los dos lados, pero mi mamá es un poco más parecida a mí, que todo le preocupa, en todo quiere ayudar. Entonces yo creo que fue más del lado de mi madre. De acuerdo. Ya para casi finalizar, Majo, qué bueno que te diste el rol. Tus 3 relatores favoritos a día de hoy. A día de hoy me encanta Andrés Vaca. Me gusta muchísimo Andrés Vaca. Va a venir el güey. Nada más que se está haciendo el rogar. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Le dices que lo quiero mucho. Me fascina y van a decir que soy también ahí súper Villamelón. Nada más por queda bien. Pero me parece que el Pollo es un fantástico relator. Y fíjate que te pongo ahí a la par a Ricardo Murguía y al Pollo, porque tú los escuchabas o yo los escuchaba. Son muy distintos, pero los dos son muy buenos. No, manches, son buenísimos. Pero es que el tema con decirte nada más 3 relatores es un poco complicado. Porque, a ver, por ejemplo, nunca he podido ver trabajando a Paco Villa en vivo, ni a Andrés, ¿no? Por ejemplo, que creo, y Raúl Pérez, que me parecen fantásticos. Ni se diga de Martinoli, pero nunca los he podido ver trabajar. Y veo al Pollo y veo a Ricardo y te dan ganas de meterte a relatar con ellos, a narrar. O sea, a mí me impresiona mucho su trabajo. El Pollo ve muchísimo fútbol, Ricardo está preparadísimo
y van y lo transmiten. Y además lo hacen con mucha emoción, con gritos de gol que son muy difíciles de igualar. O sea, también a veces me trato de acercar un poquito a lo que hacen ellos. Es muy, muy complicado. Entonces, a lo mejor al verlos trabajar tan de cerca, me causó una impresión muy grande que los tengo lógicamente en mi podio. Pero si me dices de muchos años, metería ahí a Miguel Simón. También, clarísimo. Para mí es el mejor relator que he conocido, Miguel Simón. No, sí está, es otra cosa. Porque algo que me impresiona mucho, además de que es una persona súper culta, tiene facilidad de palabra, describe muy bien como relator, tiene picos muy altos de intensidad y no sé, mezcla absolutamente todas las cualidades que a mí me gustan en un relator. Que ahora, si lo comparas con Mariano Clos, la gente te va a decir Mariano Clos. Y de hecho, la final para ESPN Cono Sur, la última en París de Champions, la hace Mariano y el conductor era Miguel Simón. Sí. Pero Mariano, porque es mucho más... como que conecta más fácil con la gente por 2 o 3 frases, que eso a mí me parece que termina siendo determinante como relator. Claro. Que, a ver, en su día lo tenía Luis Omar Tapia, ¿no? De Las Noches Mágicas o Los 90 Minutos del Deporte Más Hermoso del Mundo. O Palomo, que también tiene picos muy altos y que es muy Miguel Simón. De hecho, yo creo que Fer trabajó en algún momento en ESPN Argentina porque adoptó ciertas cosas de Miguel. Pero si me dices, a mí el que más me gusta es Miguel Simón, que además es un caballero impresionante. Sí. O sea, es un tipazo. Sí, es que hay muchos. O sea, y no sé, aquí en México, por ejemplo, la gente se queja de los narradores mexicanos y les gustaría que hubiera narradores españoles, pero en España a mí me han escrito. No sé cómo le hacen, no tengo ni idea cómo demonios sucede eso. Pero oye, te escuché en el partido del Madrid a través de HBO, no sé qué. Ojalá hubiese relatores mexicanos o como ustedes en España. Claro, critican lo que tienen. Claro, eso es normal. Claro. Pero a mí me parece que hay muy buenos narradores y narradoras, además, que vienen. Por ahí viene Julia Hetley, que es una fantástica narradora. Iris en su momento, Gaby Fernández de Lara hace algunos años, aunque bueno, cambió un poquito la forma en que se encuentra en los medios deportivos. O sea, poco a poco hay más, pero creo de verdad que hay muy buenos relatores. Lo que pasa es que aquí odiamos por odiar, o sea, en muchos sentidos. Que si Andrés Vaca es americanista, que si grita mucho, que si el pollo esto, que si... O sea, los agarraron de hace 10 años por una queja con Televisa y ya no lo soltaron. Claro. Y los dos son buenísimos relatores, ¿no? Entonces, tengo varios, pero sí, actualmente yo creo que al ver el trabajo que hacen y poderlos ver constantemente en vivo, como, o sea, Ricardo Murguía, un día, por favor, lo voy a grabar. Cuando sube la voz, parece que le va a explotar la cabeza, ¿no? De hecho, se le salta la vena. Se le salta una venita por acá. Sí, no. Son espectaculares. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Qué buena onda que te diste una vuelta por acá, Majo. No, nada, amigo. Nada más agradecerte. Me encanta platicar contigo. Creo que ya lo sabes y que la gente te conozca también un poquito más, me conozca un poquito más. Siempre es importante porque al final de cuentas podemos estar detrás de una pantalla y te puedo responder vía Twitter, vía Instagram y a la gente a veces se le olvida que somos humanos, ¿no? Y que también somos, la mayoría de nosotros, buena gente, ¿no? Que somos como ellos, que somos realmente. Exactamente, o sea, a mí me gusta el Bacardí como al compadre que me insulta en Twitter, ¿no? Al final de cuentas somos personas y por eso me gusta hacer este tipo de dinámicas, simplemente para que humanicen un poquito a la persona que está del otro lado de la televisión, que no somos nada del otro mundo, que simplemente nos gusta el fútbol y en mi caso tuve una voz para aprovechar. Nada más es eso, ¿no? Bueno, Majo González, un placer haberte tenido acá en Tifoso. Gracias a todos los que siguieron este podcast. Les mandamos un fuerte abrazo. Esperen el próximo episodio. Esto fue Tifoso a través de Apuntes de Rabona.